Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, fíjate que estaba en un desayuno con unas amigas y estaban hablando algo acerca de la inteligencia. Y pues por lo regular en una reunión de mujeres siempre estamos como hablando de la competencia de los hijos, de cómo son sus inteligencias y eso. Y bueno, sé que tú sabes manejar muy bien el tema acerca de esto de la inteligencia. Y bueno, quisiera que lo platicáramos el día de hoy para algunas personas que nos ven y les pueda servir para sus hijos o para ellos mismos, ¿no? Claro. Bueno, quisiera de verdad ser lo suficientemente inteligente para manejar este tema del que tú me dices. Pero bueno, alguna de las partes del que estudié en el doctorado, que fue el tema de la educación, pues ahí ves mucho el tema de la inteligencia. Entonces, primero, pues tenemos que definir que inteligencia, pues hay muchísimas definiciones, pero significa desde el punto de vista de las etimologías es saber distinguir o saber escoger entre, ¿no? Entre la palabra inter y intelligere, ¿no? Escoger entre, saber discernir entre lo que quieres escoger. Muy bien. También, bueno, se dice que es la manera de resolver problemas lo más rápido posible. Y la otra, bueno, que está asociada a diferentes actividades cognitivas o actividades intelectuales que nos permiten solucionar problemas. Muy bien. Entonces, bueno, partiendo de ese conocimiento o de esta concepción de la inteligencia, pues como seres humanos es el don más preciado que la naturaleza nos ha legado, ¿no? Claro, claro. Y que aparte, bueno, pues todos los días tenemos que ser más inteligentes aprendiendo cosas nuevas. Sí. Yo creo que el ser humano cada día que aprende a hacer algo nuevo, sea lo que sea, una receta de cocina, hasta las mismas señoras de que están en casa, a lo mejor darle una lección a tu hijo y aprender algo a manejar, entonces nosotros vamos volviendo más inteligentes. Eso y una vez, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con eso. Bueno, yo no sé de dónde tomas tu base de datos, pero yo me imagino que si te tomas la molestia de revisar contenidos que tengan buen sustento, ¿no? Claro. Pero bueno, ya bromeando y saliendo de esto, sí te puedo decir que la inteligencia, pues a diferencia de la mayoría del reino animal, pues es la que nos distingue de todas las especies por ser la que nos ha llevado al nivel en el que estamos, ¿no? Es la única especie que ha desarrollado tecnología. A través de esa tecnología pues hemos podido dominar el medio ambiente, hemos podido salir de situaciones muy difíciles y pues aplicar a cada una de las problemáticas que se nos presentan en soluciones, ¿no? Desarrollo de la inteligencia pues nos llevó al espacio, nos llevó a poner un pie en la luna y ahora nos ha llevado a explorar todo el sistema solar a través del desarrollo de tecnologías como la sonda espacial Cassini, que nos permite pues a través de todos esos cámaras y todos esos dispositivos que nos pueden transportar a esos lugares tan remotos y tan lejanos y en los cuales pues no podemos sobrevivir, pues gracias a esa inteligencia y a ese desarrollo de tecnologías pues nos permite explorar. Sí, claro que sí. Y bueno, también sé que existe un modelo de inteligencias múltiples, o cómo se llama, de modelo de inteligencias fíjate múltiples. Que a partir de la inteligencia que desde el siglo no pasado, el antepasado, desde 1870 me parece, que definían el tema de la inteligencia, que fue el doctor Broca, que hablaba y se decía que la inteligencia era dependiendo del tamaño de circunvoluciones que tenía el cerebro, es decir, el número de extensión que tenía el cerebro, y a mayor cráneo pues era la gente más inteligente. Fíjate que eso llama la atención. Entonces dices, oye, aquellas personas que tienen una gran cabeza pues son súper inteligentes, ¿no? Claro. Pero no. Desafortunadamente para las personas de gran cabeza, ¿verdad? Y diciéndolo en términos, digamos, de broma, en 1907 se tiró por fuera un francés que fue el que empezó con el tema de la medición de la inteligencia. ¿Sí? Entonces este francés junto con su asistente, pues empezaron a encontrar una manera de evaluar la inteligencia y desarrollaron una fórmula que es la edad cronológica, es decir, la edad que tú tienes con la edad mental por 100 multiplicada por 100, y eso te da una gráfica que te permite estandarizar y saber
el promedio de la inteligencia de los seres humanos, y cuáles están fuera de ese rango y cuáles están por delante de ese rango. Wow. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Muy interesante. Aquí entra esta medición al que le llamamos la medición del CI o coeficiente intelectual, y donde permite establecerse que entre 90 y 110, desde que explicaba dividiendo la edad cronológica y la edad intelectual multiplicado por 100, pues te dan una media, y se dice que en este rango las personas tienen un promedio de inteligencia normal. Ok. ¿Y tiene algo que ver la inteligencia con la madurez? Sí, la inteligencia pues es un rasgo de madurez, pero sobre todo la madurez, hablando en términos de qué. Si tú lo vas a hablar madurez fisiológica o madurez anatómica, existe desde el punto de vista de las neurociencias también un desarrollo del cerebro, de las capacidades del cerebro, en donde, sin meternos mucho a dar esta explicación, que tiene que ver todo el sistema del nervioso central y de las neuronas y de la transmisión de las neuronas y de los impulsos eléctricos que se mandan para que funcione el cerebro, y desde todas las partes del cerebro que están englobadas entre sí, como son los lóbulos cerebrales, hemisferios derecho, izquierdo, el área frontal, el área occipital, parietal, etcétera, etcétera, pues cada una tiene sus funciones, ¿no? Y que se han ido desarrollando a través del tiempo. Hay una área específica que nos manda una parte del cerebro con el tema de lo que es las sensaciones más primitivas, como son las emociones o como son la sensación del hambre, el miedo. Hay otra área del cerebro que nos manda la parte musical o la parte de la comprensión abstracta de las ideas. Hay otra parte que se encarga de la memoria, y hay otra parte, el área frontal, que es la que se encarga prácticamente de la resolución de problemas, el área de la lógica, el área de la actividad más, digamos, que sobresale a un individuo en ese desarrollo, y otra que nos conecta con todos los sentidos, que son el sentido del olfato, el gusto, el tacto, la vista, y que son prácticamente los instrumentos que nos ponen en contacto con el medio externo, mandan la información al cerebro, el cerebro la procesa y toma decisiones. Muy bien, muy bien. Sobre todo decisiones importantes de la sobrevivencia. Claro. Pero el cerebro humano se ha ido sofisticando a lo largo de miles de millones de años, y pues ha ido evolucionando. Y eso hace que podamos solucionar problemas, o que podamos hacer cosas o usar la creatividad. Me imagino que hay algunas personas que tienen más creatividad que otras, pero bueno, funcionan para otro tipo de situaciones. ¿Es así? Fíjate que después del modelo que te comentaba, surgió un nuevo modelo. Hay un doctor que se llama es un psicólogo social, que es Howard Gardner, y él propone un modelo de inteligencias múltiples. Él habla de 7 u 8 inteligencias, en las cuales describe que es una sola inteligencia, pero cada una tiene una particularidad, y que entre todas se enlazan, y todos tenemos parte de alguna de esos tipos de inteligencia, pero hay gente que las tiene unas más desarrolladas que otras. Te voy a poner un ejemplo: la inteligencia musical. Son aquellas personas que tienen la habilidad o la capacidad de percibir y de resolver situaciones a través de los sonidos, que son por ejemplo, la gente que se dedica a la música. Muy bien. ¿No? Existe otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia lingüística, que es el desarrollo de la habilidad lingüística, y que también se da en alguna área del cerebro en la que nosotros podemos desarrollar el fenómeno más importante que ha desarrollado el ser humano, el desarrollo del lenguaje. Entonces, ese tipo de habilidades pues están dadas en personas que son locutores, o que pueden ser políticos, o oradores, etc. Tenemos la inteligencia espacial, que es aquellas personas como los arquitectos, que tienen la gran posibilidad de dimensionar espacios o de hacer mapas conceptuales para entender, pues digamos, las estructuras, o desarrollar quizás también tecnología desde un punto de vista espacial. Tenemos la inteligencia interpersonal, que es aquella inteligencia que te permite conocerte a ti mismo, y que esa te conecta con las emociones, y además te conecta con un conocimiento personal que te permite abstraerte y tener un conocimiento más espiritual. La inteligencia interpersonal, que es la inteligencia que te permite relacionarte con otras personas, el poder socializar, y que te hace desarrollar una empatía hacia los demás.
Claro. ¿No? Y existen otras inteligencias que también, la lógico-matemática, que es aquella inteligencia que nos permite resolver problemas, no desde un punto de vista meramente emocional, sino práctico y objetivo y abstracto, como son, por ejemplo, los científicos o aquellas personas que tienen a desarrollar soluciones de problemas a través de la interpretación de las matemáticas, o los jugadores de ajedrez. Wow, qué interesante. Y esta, ¿cómo se hace esta medición o cómo sabemos si, por ejemplo, yo quisiera saber qué inteligencia del grupo pertenezco, o mi hijo o alguien que quisiera saber cómo se hace? Fíjate que está muy ligado este tipo de test o baterías psicométricas, que son 2 o 3 test psicométricos, porque se mide la inteligencia y se hacen desde la infancia. Hay unos que son muy prácticos, que les ponen a los niños y les dicen dibuja un muñeco o dibuja una persona. Entonces hay niños que interpretan desde un dibujo muy simple hasta niños que les ponen pestañas a los dibujos, les ponen los dedos, las uñas, los pies, sí, es cierto, es verdad, etcétera, ¿no? Entonces es una manera en esas pequeñas edades, porque lo mides de acuerdo a la edad cronológica. Acuérdate que hay, para la medición de la inteligencia se mide la edad cronológica con la edad intelectual multiplicado por 100. Muy bien. Entonces existen diferentes baterías o test que te permiten, me parece que está el de Wechsler, que ya es más adelante, y hay otra batería, es una serie de baterías donde se mide también la personalidad. Muy bien. Entonces todo ese tipo de mediciones, que por cierto para muchos no es propiamente que sea como un parámetro a tomar, porque hay muchas variables que pueden cambiar en el momento en que tú aplicas un test. Claro, o también puedo tener diferentes, estar en diferentes grupos, ¿no? Diferentes grupos de inteligencia. Ajá, de sí, inteligencia. O sea, puedo tener a lo mejor la lógica matemática, tal vez puedo tener la musical, un poco, entonces no es encajona, ¿no? Sino es dependiendo de cómo sea cada persona. Medir la inteligencia tiene que ver mucho con aspectos del ser humano que van más allá de parámetros objetivos o medibles, como son los paradigmas numéricos solamente, sino que hay que observar que un individuo es mucho más complejo que eso. Y donde entra otra parte de la inteligencia, otro autor, me parece que se llama Arthur Goldman, que descubrió igual en el siglo pasado la inteligencia emocional. Muy bien. Sí, que es algo bien importante, que el ser humano tiene que manejar sus emociones, que muchas veces pierde un trabajo, pierde una familia, pierde muchas oportunidades por esta parte que son las emociones. Y yo creo que, bueno, tú ahí tienes muchísima experiencia en el tema de la inteligencia emocional. Yo creo que más que yo, desde este punto de vista pedagógico del que te estoy hablando, o experiencia académica, pues creo que tú nos puedes compartir más algunos testimonios de personas que han pasado en el tema de la inteligencia emocional, y que personas que han sobresalido sin tener, digamos, alguna formación académica. Yo creo que tú has estado involucrada en el tema de emprendimiento, o en el tema de personas que son brillantes, pero que no necesitan la parte académica. O sea, el académico o el conocimiento hay que desligarlo un poquito de la inteligencia también. No desligarlo, pero saber que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la inteligencia. Así es. Y yo creo que cuando la gente trabaja su parte emocional, esta inteligencia emocional de la cual hablas, y que bueno, ahora ya hay mucho más estudios, libros acerca de esto, bueno, es la parte donde la gente dice, oye, pero ¿cómo lo hizo si ni siquiera tenía la primaria? Yo tenía una amiga que su papá terminó tercero de primaria, y el señor era un muy buen empresario, porque él ya era un empresario, tenía una concesión de pinturas, y bueno, él hizo un gran negocio, y el señor, bueno, me encantaba platicar con él de saber cómo él se movía, pero por sus emociones, por sacar adelante una familia, porque le gustaba platicar con la gente y socializar, y él sin saber que él estaba haciendo una empresa, ¿no? Claro. Qué increíble. Sí, qué increíble. Y bueno, pues las capacidades humanas están dadas, te digo, por ese desarrollo de la inteligencia, y justamente es ese desarrollo desde el punto de vista de las ciencias, digamos, neurociencias o las ciencias biológicas, el desarrollo de la corteza cerebral. Claro. Es decir, desde que el hombre pasó de ser hombre primitivo y caminábamos erguidos y se paró, para poder ver hacia el horizonte y ver que no llegara a un animal para atacarlo, fue como decidió migrar y a buscar el alimento, porque ya no había el alimento donde vivía. Entonces tuvo que erguirse
para ver más al horizonte, y en ese momento en el que el hombre se yergue y se levanta, la presión atmosférica que genera sobre la Tierra, la gravedad, hace que haya un desarrollo de la corteza cerebral. Y ese desarrollo de la corteza cerebral hace que las capacidades intelectuales empiecen a mejorar. Así es. Y por ejemplo, la otra vez me sucedió de un chico que me platicó que hacía yo algo que resolvía y me dice, qué inteligente es. Qué inteligente es. Y yo le decía, es que tú también eres inteligente, solamente tienes que usar tu lógica, que esa es otra parte importante también de usar la lógica. Claro. Y de que bueno, pues a él desde muy chico, pues la parte emocional, pues le decían que era tonto y que no sabía, y que pues entonces para él ver gente que resolviera cosas, pues él se impresionaba, ¿no? Porque él creía que era esa parte que era tonto. Y otra parte que también nos caracteriza mucho, pues yo creo que a los latinos, es el emprendimiento. Somos muy emprendedores, hacer muchas cosas sin planearlas tanto. Por ejemplo, en otros lados, Europa, Estados Unidos, pues hacen toda una sistematización, todo un asunto, en China, en Japón, y nosotros vamos al ahí se va, abren un negocio de taquería, abren un restaurante, y les pega, y resulta que luego abren otro, y pues ya no saben cómo hacerlo, y entonces es donde luego ya, bueno, entra una gente especializada a ayudarlos, pero como esta gente, usando su creatividad y el atreverse a hacer las cosas, le ayuda pues a crecer económicamente y aparte pues estar contento con lo que hace. Sí, por supuesto, son habilidades que se desarrollan, muchos de manera empírica. De hecho, el conocimiento de la ciencia, pues así se empezó, de manera empírica, ¿no? Empiezas ensayo, error, hasta darte cuenta que pones la mano en fuego, pues te quema. Entonces dejas de hacerlo. Entonces, ensayo-error es como la humanidad ha aprendido, pero toda vez que la humanidad empezó a evolucionar y empezó a avanzar en su conocimiento, pues empezó a preguntarse sobre todas las cosas que existen en la naturaleza, ¿no? Y a decir, bueno, vamos a desarrollar algo que nos permita, como instrumento, darle respuesta y solución a lo que queremos hacer, y nació la ciencia, ¿no? La ciencia formal, y de ahí pues evolucionó, y ahora pues la ciencia formal las aprendemos en las escuelas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante a los hijos darles esa instrucción, no solo en el hogar, que sea la instrucción de un pensamiento crítico, analítico, sino también compaginarlo con la formación escolar. Así es. Es muy importante, pero pues también hay que aprender a reconocer los talentos y las habilidades de cada uno de los hijos, porque a veces no todos tienen las mismas habilidades, ¿sabes? Así es, así como una vez me contaste que tu papá te dijo que pues tienes 5 hijos y como los dedos de la mano, ¿no? Exactamente, como los dedos de la mano, dice, todos son diferentes y cada uno tiene sus habilidades. Así es. Entonces también pues se tiene que reconocer, porque hay jóvenes o adultos que tienen, así como hay un estándar promedio de las inteligencias, pues hay gente que tiene pues no muy desarrollada esa parte, quizás por alguna deficiencia en el nacimiento, una falta de oxigenación, alguna enfermedad sistémica, algún síndrome. Pero hay gente que tiene desarrollada demasiada esas inteligencias, y donde ahí surgen el tema de los genios, ¿no? Que son esos genios que hemos tenido en la humanidad, que nos han permitido desarrollar teorías o hacer propuestas que nos han permitido avanzar como humanidad, ¿no? Claro, como la niña esta de Boca del Río, Veracruz. Es cierto, tenemos una niña superdotada. Ya está estudiando, creo que en la NASA. Pues está estudiando 2 carreras, me parece. Es una niña, creo que de 11 o 9 años, y que tenía muchísimos problemas de adaptación en la escuela, y pues al hacerle los exámenes y ver qué era lo que le pasaba, porque ya no quería ir a la escuela, se dieron cuenta que tenía un coeficiente intelectual parecido al de Albert Einstein, ¿no? De acuerdo a esas mediciones. Y pues obviamente dijeron, esta niña no tiene que estar aquí. Y así hay niños, se llaman altas capacidades. Ah, muy bien. ¿No? Las altas capacidades son aquellas personas que tienen o que escapan del rango del promedio de la inteligencia, y que hay que apurarlos pues a que aprendan, porque realmente la manera en la que procesan la información, la manera en la que aprenden, la manera en la que desarrollan sus propuestas o en la manera en que ven el mundo es muy diferente al promedio, ¿no? Entonces hay que ayudarlos, y hay escuelas de talento. En México tenemos una escuela de talento muy importante, en donde 2 hermanos están encargados de llevar a cabo esas actividades, identificar a niños
con altas capacidades para poderlos proyectar y que sean ciudadanos altamente útiles para nuestra sociedad. Claro, y yo creo que también en casa o bueno, con nuestros hijos deberíamos más impulsarlos acerca de que se atrevan, Claro. a hacer cosas, de que detectes estas situaciones si tu hijo es superdotado, porque puedes tener en casa un hijo superdotado, sí. Puedes tener un hijo que a lo mejor le falta, es algo musical, le gusta la música, pero a veces estamos enfocados en que nuestros hijos creemos que porque es un trabajo, estudian, les van a dar un trabajo y que con eso van a salir adelante. Sí, no, aquí lo importante es identificar, y la mayoría de los niños, me parece que un 3% de la población se cuenta con niños de altas capacidades y no están detectados. Así y es. Tristemente cuando son adultos que ya tuvieron una deserción escolar, han estado fuera de los trabajos porque hay una dificultad para la adaptación al medio, porque son personas que aprenden tan rápido que se aburren. Así es. Entonces es muy importante en esa formación con los papás y en la escuela darse cuenta cuáles son las capacidades que tienen los niños, ¿no? Así y es. Entonces tratarlos de ayudar, y hay niños que hay que escalarlos. Hay niños en México, tenemos un niño, Carlitos me parece que está yendo a la UNAM, y es un niño de 12 años que ya está estudiando la universidad, ¿no? Así y es. tenemos muchos niños en la escuela de talentos que existe en México, detectan a niños con mucho talento, y son niños que hablan varios idiomas, niños que tienen una percepción de la vida muy importante, y ahí es donde debemos de apostar, a ayudar a estos niños para que puedan entonces desarrollar sus capacidades y, lejos de ser personas desadaptadas al medio, pues que sean personas que van a contribuir con los grandes avances que se requieren en una sociedad. Claro, y también aquellos niños que tienen una inteligencia media, también darles ese apoyo y darles esa energía para que ellos lo hagan, porque muchas veces los jóvenes de 14, 15 años no saben ni lo que quieren estudiar, no saben hacia dónde van, y son chicos que son muy inteligentes, pero pues están en la parte de la pubertad, en la parte de no sé quién soy, y descubriéndose, y entonces en casa hay que darles como esa confianza, ese apoyo. Yo digo, no hay que entenderlos, hay que quererlos, como a las mujeres les dicen, pero a los niños y a los jóvenes igual, para irles dando una guía. Nosotros los padres somos unas guías para la educación y para darles amor y paciencia a nuestros hijos. Sí, claro, y por supuesto con todas estas bases y todos estos elementos que tú dices, más el cuidado y más el modelaje que se hace hacia los papás, porque la mejor manera de educar es a través del modelaje. Ellos aprenden por imitación de lo que hacen sus padres. Entonces, pues es bueno que también los hijos vean a los papás agarrar un libro, o los vean hacer actividades de emprendimiento, hacer deporte y hacer muchas actividades, porque es la mejor manera de educar. Y también diría que aquellos niños que les cuesta un poquito más trabajo su adaptación por tener alguna circunstancia que los limita, porque no tienen o no han desarrollado una gran capacidad, bueno, pues motivarlos, darles una gran motivación sobre la inteligencia emocional y darle todas las herramientas emocionales para que puedan desarrollar sus capacidades al máximo y puedan hacer grandes cosas. No todos tenemos que ser iguales, todos tenemos diferentes niveles de inteligencia, diferentes percepción de la vida, y queremos cosas diferentes. Hay niños que se entretienen muy bien armando cosas, y hay otros que no los entretienes más que viendo programas de la NASA, ¿no? Y hablando de cosas tan importantes como son el universo, y explicándose qué son los agujeros negros, qué son los gusanos, qué son las Pléyades, qué son... Y entonces, pues hay que saber y poner en contexto que hay una gran diversidad entre las inteligencias, y tratarlos de poner con jóvenes que estén en la misma situación que ellos, para que tengan y aprendan y un mayor desarrollo, y desarrollen todas esas capacidades o altas capacidades. Claro, y hay niños que desde muy chiquitos les gusta el emprendimiento, y son grandes vendedores, y vienen en la escuela y venden cosas, y hacen negocios con sus compañeros, y dan clases y hacen algunas cosas para obtener eso. Entonces yo creo que es muy importante esto que hablas de las inteligencias, porque te digo, muchas veces en grupos yo hablo por mí, ¿verdad? Siempre digo que hablo por mí. En grupos de amistades siempre están viendo quién es el más brillante, quién es el más destacado, si tu hijo termina una carrera, si no. Y yo creo que lo más importante en la parte emocional es que un niño sea feliz, o un joven que sea feliz haciendo su carrera que le gusta, estando con papás que los quieren, aunque sean separados los papás porque ya no se entendieron, porque los hijos no tienen nada que ver en esa situación, pero sí es muy
muy importante esta parte emocional que el niño vive en su casa, porque puede tener todas las herramientas para estudiar en el mejor colegio, pero en casa son muy fríos, son muy indiferentes y solamente les dan herramientas donde el niño, podemos tener niños con gran potencial para tener un mejor país. Sí, por supuesto, el futuro realmente, como dicen, está en los niños, ¿no? Así es. Y hay que apostarlos, y también los adultos, ¿no? Hay que motivar a los alumnos que tienen altas capacidades o a gente que tiene que no encuentra un lugar en la sociedad, pues a decirle que se descubra, ¿no? Y que atrás de ese individuo antisocial o ese individuo que aparentemente fue rechazado de muchos lugares, existe una gran capacidad que le puede permitir ayudar a los demás, ¿no? Entonces, desarrollar todas esas habilidades que le hagan sentir una persona útil y que tiene una gran trascendencia como ser humano. Así es, y a esos también grandes profesores y maestros que descubren a estos niños y que les apoyan en todo o que ayudan a todo un grupo a salir adelante y ser mejores. Sí, claro, por supuesto. Y hay muchas asociaciones, hay una asociación internacional, Mensa se llama, y bueno, se llama así no porque al contrario, son niños que tienen es una institución une a niños y adultos de muy altas capacidades de todo el mundo. Se llama así porque Mensa significa mesa en latín, mesa, y hacían mesas donde una mesa redonda al estilo de la época de los templarios, donde todos se sentaban y todos tenían el mismo nivel de oportunidades y el mismo nivel de valía, el mismo valor. Entonces, por eso se llama Mensa, ¿no? Y existen muchísimas otras instituciones donde psicólogos o terapeutas o maestros, y que son los encargados de revisar todas estas situaciones, porque a veces son niños que sufren mucho porque no logran adaptarse y tienen una capacidad increíble para canalizarlos correctamente y que sean felices, ¿no? Hay niños que son felices aprendiendo todo el día. Así es, todo el tiempo están aprendiendo y explorando. Eso desde que nacemos exploramos, ¿no? Desde el momento en que tocamos, sentimos cuando nos dan la leche, o sea, toda esta parte es como una conexión para que uno tenga un mejor desarrollo. Y bueno, y también hablando de estos chicos que tienen, por ejemplo, yo tuve en el radio, cuando trabajaba en el radio, un chico que tenía síndrome de Down y se había ganado todas las medallas en una olimpiada paralímpica. Y mis respetos, era un niño que platicabas con él, un joven, porque ya era un joven, y bueno, ese fue el amor y el apoyo que le dio la mamá y que lo descubrió que él era deportista. Sí, han llegado niños con esta condición que es la trisomía 21 o síndrome de Down, que han llegado a terminar hasta una carrera universitaria, ¿no? Y hay actores y hay personas que se han casado. Entonces hay que aprender a vivir en esa diversidad, aprender a respetar a todas estas personas, tanto los de altas capacidades como los de medianas y los de pocas capacidades, pero ver que vivimos en un mundo muy diverso y donde todos podemos colaborar, coadyuvar para poder construir mejores sociedades, ¿no? Así es, y qué bueno que hablemos de esto de las inteligencias, porque yo creo que es una parte importante para empezarnos a descubrir. Entonces, si no te descubren tus papás y eres más grande, puedes descubrirlo tú y puedes ver cuáles fueron tus dificultades y no quedarte con el pasado emocional, sino al contrario, que sea una motivación para que lo que quedó atrás, pues ahora sea hacia adelante. Por supuesto, y yo diría a aquellos papás, presten la atención a los niños muy inquietos, los niños que no duermen, los niños que desordenan todo, los niños que todo quieren saber, los niños que hacen cosas diferentes. Préstenles atención, porque ahí hay un potencial, un niño con altas capacidades. Claro, y también dejen que los niños exploren, aprendan, no elijan a los hijos su carrera, no elijan a sus hijos dónde van a estudiar, platiquen más con ellos, respeten esta individualidad de cada uno de sus hijos y pues denle ese espacio y díganle, puedes fracasar, pero siempre inténtalo una y otra vez, porque el fracaso hace que crezcamos, ¿no crees, doctor? Claro, por supuesto, es parte del proceso. No es la meta, es parte de un proceso. Así es, doctor. Pues sí, espero que les sirva. Yo creo que a todos comentarios. Si nos quieres dejar un comentario aquí abajo de nuestro canal, si te gusta estos videos que estamos haciendo, pues nada más le pones un dedito arriba, como dicen. Y listo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ti. Gracias por compartir todas tus experiencias. Y gracias por pues siempre estar convidando algo hacia las personas, ¿no? Que pueda ser de utilidad. Así es. Gracias. Pero igualmente. Gracias. Adiós.